Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, ya que muchos me lo habéis pedido, os voy a explicar los motivos que considero más importantes del por qué los padres, ya sean canarios, jilgueros, mandarines, periquitos, etc., tiran los huevos o incluso a sus crías del nido. Y también, a lo largo del vídeo, os iré dando las posibles soluciones para este problema y una serie de consejos para evitar que nos ocurra durante la cría. Sin más, empezamos. Una de las causas por las que se origina este problema suele ser por exceso de celo, generalmente por parte del macho. Es decir, el macho está más encelado de lo que debería y molesta continuamente a la hembra cuando está incubando los huevos o calentando los pichones, provocando que los huevos puedan ser aplastados o que la hembra se levante del nido, dejando los huevos o las crías a merced del macho y este los tire con la intención de terminar la nidada para empezar una nueva puesta cuanto antes. Si creemos que el problema puede ser este, una solución sería separar al macho de la hembra con la rejilla una vez que le colocamos los huevos verdaderos. Ya sabéis, como os comenté en el vídeo que aparece por la parte superior de la pantalla y que os dejaré en la descripción, que muchos criadores solemos sustituir los huevos verdaderos durante la puesta por huevos falsos, generalmente de plástico. El motivo principal, como os comenté, es básicamente para ofrecerles a todos los pichones las mismas oportunidades, para que nazcan todos el mismo día y no haya mucha diferencia de tamaño entre ellos, ya que los más grandes demandarían más comida, crecerían más rápido y podrían aplastar o tirar del nido a los hermanos más pequeños. Como digo, en la descripción del vídeo os dejo el enlace a ese vídeo por si estáis interesados, en el que os explico la manera correcta de hacerlo. También es muy importante que nuestros pájaros tengan un buen mantenimiento de uñas y picos durante todo el año, por motivos de higiene principalmente, ya que reduciremos y evitaremos la aparición de enfermedades y además evitaremos posibles lesiones y malformaciones que posteriormente afecten de manera negativa a la salud del ejemplar. Por lo que os recomiendo que hagáis un mantenimiento de uñas y picos cada cierto tiempo y en el caso de que fuera necesario, con la ayuda de un corta uñas recortarlos, tal y como vimos también en uno de los vídeos anteriores del canal y que también os dejaré en la descripción. Por lo que la solución sería realizar un correcto mantenimiento del pico y de las uñas durante todo el año y especialmente antes de la temporada de cría, ya que de lo contrario podría ocurrir que de manera accidental y sin intención los padres, cuando salen del nido al tener las uñas largas, arrastren algún pichón que desgraciadamente cae en el fondo de la jaula y puede morir por el impacto o por el frío a las pocas horas si no nos damos cuenta. Evidentemente, antes de ponernos a criar con algún pájaro, debemos analizar, leer e investigar en la medida de lo posible qué nidos son los más adecuados, ya que para cada especie se recomienda un tipo de nido diferente, que cuenta con unas características y medidas adecuadas para ellos. Por ejemplo, en el caso de periquitos o agapornis, los más recomendados suelen ser nidos cerrados de este tipo, para aportarles una mayor tranquilidad a la pareja y evitar que los pichones se puedan caer o saltar del nido antes de tiempo. Mientras que en el caso de canarios o jilgueros se suelen recomendar este otro tipo de nidos y en función de la raza o tamaño de la pareja se suele emplear un diámetro mayor o menor, para que la hembra pueda incubar perfectamente los huevos, para que las crías mantengan una buena temperatura, para que no defequen en el interior del nido y para que a la hora de anillarlos las anillas se vean lo menos posible. La naturaleza, como ya sabéis, es sabia y aunque algunas veces nos parezca mentira y no nos lo creamos, nuestros pájaros son capaces de detectar si un pichón está sano o enfermo antes incluso de que nosotros nos demos cuenta. Cuando esto ocurre, es decir, cuando los padres se dan cuenta de que un pichón no crece de manera adecuada, que tiene alguna enfermedad, en definitiva que no está sano, por instinto lo sacan del nido porque saben que la muerte de ese pichón va a ser inevitable y de esa manera evitan poner en riesgo al resto de la nidada, ya que se podrían contagiar el resto de pichones. Una de las soluciones para evitar este tipo de problemas es realizar una buena desparasitación al inicio de la cría y, por supuesto, una buena preparación y un buen mantenimiento de los reproductores durante todo el año. Aparte, sería conveniente realizar algún tipo de análisis previo a la cría para verificar que los reproductores no tienen ningún tipo de enfermedad que pueda propagar a su prole. En el hipotético caso de que la nidada ya tenga algún tipo de problema, sería conveniente tratarlos con los medicamentos adecuados e intentar siempre hacer todo lo posible para salvarlos, aunque desgraciadamente muchos de ellos finalmente acaben muriendo, pero al menos que lo hayamos intentado y hayamos hecho todo lo posible para sacarlos adelante, que para eso son nuestros pájaros y hay que estar con ellos tanto en los buenos momentos como en los malos.
Otro motivo por el cual los padres pueden tirar a las crías del nido suele ser por culpa de la anilla que los criadores le colocamos en las patas de los pichones para identificarlos. Ya sabéis, y para el que no lo sepa aún, que la anilla no se le coloca al pájaro por estética y porque vaya a estar más bonito, sino porque va a ser como un signo de identidad que nos va a permitir saber en todo momento el año del nacimiento del pájaro y en muchos casos, si la anilla es federada, saber además a qué aviario pertenece y quién ha sido su criador. La mayoría de los reproductores intentarán limpiar el nido lo máximo posible de materiales extraños y heces por el bien de sus crías y garantizar que gocen de un buen estado de salud, ya que así evitan bacterias y parásitos como ácaros o piojillos que podrían llegar a debilitarlos o incluso ocasionarles algún tipo de enfermedad. Por lo que una solución para evitar que los padres puedan tirar a los pichones del nido por este motivo sería cubrir la anilla con una pequeña tira de esparadrapo o emplear alguno de los otros 12 métodos que vimos en uno de los vídeos anteriores del canal, y de esta manera conseguiremos que la anilla pase desapercibida y los padres no intenten quitársela. Durante la cría es muy importante que extreméis los cuidados de vuestros pájaros tal y como os he comentado anteriormente, pero siempre hacerlo con precaución y en su justa medida para evitar molestar a los padres en esta etapa. Es decir, no estéis continuamente sacando a los pichones del nido, tocándolos, abriendo las jaulas, ya que podríamos provocar que los reproductores se sintieran incómodos, se estresasen y finalmente abandonen el nido, dejando de alimentar a las crías o algunas parejas, incluso llegando a tirar directamente a los pichones del nido. También puede ocurrirnos el caso de que los pichones aún no hayan saltado del nido y la hembra quiera hacer una nueva puesta. En estos casos lo ideal sería colocarle a la pareja un nuevo nido y material para que pueda ir construyéndolo, ya que si no se lo ponemos, la hembra acabaría tirando a las crías del nido, llegando incluso además a arrancarle las plumas para confeccionar el nuevo nido y comenzar una nueva puesta. Por ello, es muy importante que observemos a las parejas durante la cría y si notamos que la hembra se entra en el nido, intenta hacerse hueco con las alas de manera precipitada y no se siente cómoda con los pichones en el nido, lo mejor sería colocarle un nuevo nido y material para que vaya haciéndolo y esperar unos días hasta que los pichones se atrevan a saltar del nido. Desgraciadamente, en esta afición no es todo color de rosa, y al igual que ocurre con otras especies, nos podemos encontrar con algunas parejas que no sean buenos reproductores, bien porque por algún motivo no tengan desarrollado ese instinto por sacar adelante la nidada, por falta de adaptación o simplemente porque han adquirido malos hábitos y tienen esa costumbre de tirar a los pichones fuera del nido o comerse los huevos. En el caso de que se coman los huevos, no siempre se debe a que la pareja o algún miembro de la pareja tenga la costumbre de comerse los huevos, sino que también puede deberse a algún déficit nutricional, falta de calcio, etc. Aprovecho para dejaros por aquí arriba un vídeo en el que analizamos los motivos principales por los cuales los pájaros se comían sus huevos, así como las posibles soluciones. Si vemos que continuamente los padres tiran a sus pichones del nido, lo mejor sería quitárselos y criarlos a mano. Y si vemos que este comportamiento se sigue repitiendo en las siguientes nidadas, lo mejor sería descartar a esa pareja para la cría. También puede ocurrir que algún pichón caiga del nido de manera esporádica porque la madre haya estado echada en el nido y hemos entrado en el aviario de manera repentina, se ha producido un golpe, un ruido, etc., que ha asustado a la hembra y ha salido rápidamente del nido. Por lo que siempre en época de cría intentar aportarle la mayor tranquilidad posible a la pareja, no hacer movimientos bruscos o repentinos, para aportarle toda la tranquilidad que necesitan. Tenéis que tener en cuenta que puede existir la posibilidad de que los padres hayan tirado del nido al pichón porque éste haya muerto previamente. Es decir, no en todos los casos va a ocurrir que los padres tiren al pichón estando vivos, ya que muchas parejas cuando ven que un pichón ha muerto en el interior del nido, por instinto lo sacan para evitar que se convierta en un foco de infección. Por último, otros motivos, aunque quizás menos comunes, podrían ser que la pareja sea primeriza y no tenga experiencia en la cría, o también porque hayamos trasladado la jaula del lugar. Aunque lo más común es que directamente aborrezcan el nido y abandonen a sus pichones, y finalmente, si no nos damos cuenta de la situación, acaben muriendo de hambre. Sin más, espero que el vídeo os haya resultado útil e interesante. Si es así, no os olvidéis de compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar en la medida de lo posible a otros creadores y como siempre les espero en el próximo vídeo.